La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Daniel Innerati es profesor de Filosofía Política, catedrático de la Universidad del País Vasco y del Instituto Universitario Europeo de Firenze. Escribió un artículo fenomenal. El artículo se llama En defensa de la política y lo que plantea ahí Innerati es, ¿cuáles son los diagnósticos sobre las democracias? Es decir, ¿por qué no funcionan las democracias? Ahí están los que culpan a los representantes, por un lado, y están los que les echan la culpa a los electores. Entonces, ¿cuál es el término medio de todo esto, que es justamente el núcleo de este artículo de Innerati? El término medio sería encontrar mejores representantes y también votar mejor. Y esta es una realidad que no solo se ve en Argentina, se ve en todo el mundo. Estamos hablando de alguien que escribe desde España, pero que podría escribirlo tranquilamente desde cualquier ciudad de nuestro país. Hay mucha disconformidad, hay mucho descontento, hay un malestar generalizado y encima hay elecciones. Encima, digo, hay elecciones, no porque no sea bueno que tengamos elecciones, sino porque las elecciones, en cierto modo, nos ponen con un tono que no es el apropiado y no es el adecuado en momentos como los que estamos viviendo. Una crisis fenomenal, una crisis planteada por la pandemia y a eso sumémosle, por supuesto, la crisis económica. Crisis económica, negociación con el Fondo, con el Club de París y en el medio un sector del gobierno que lanza una proclama por la cual no hay que pagar la deuda. Es decir, no hay que cumplir los compromisos. Si vamos al caso, parece un déjà vu, parece una historia que ya vivimos o una historia que repetimos. Nunca el contexto es el mismo, pero la historia es siempre igual aquí en Argentina. Quizá la salida sea individual más que colectiva, y no lo digo con tono egoísta, sino porque hoy surgen emprendedores, gente que desde lo individual por ahí puede forzar un cambio no solo un cambio político, también un cambio de mentalidad. Estos temas serán los que abordaremos en el transcurso del programa luego de los siguientes títulos. No hace mucho incorporamos a nuestro léxico la palabra emprendedor, quizá por el cambio en las relaciones laborales, quizá por convicción o quizá por necesidad, pero lo cierto es que hoy el mundo es de los emprendedores y para ver de qué se trata el emprendedurismo, palabra difícil si las hay, estamos con Santiago Bilinkis, que es emprendedor y tecnólogo y autor de Guía para sobrevivir al presente. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo sobrevivimos al presente? Qué pregunta difícil. Bueno, vos sabés que este último libro mío, Guía para sobrevivir al presente, lo escribí antes de la pandemia, ¿no? Ahora el título parece haberse resignificado. Pero el libro tenía que ver con otra problemática del presente, que es el uso excesivo de pantallas y celulares que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Cómo los celulares de alguna manera se adueñaron de nuestro tiempo, no los teléfonos en sí, sino Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok y todas estas plataformas. Y el libro nació de la observación cotidiana, que seguramente a vos también te pasa, que es que a todos lados donde vas, a cualquier reunión familiar, una reunión con amigos, la sala de espera del médico, el colectivo, todo el mundo está más pendiente de lo que pasa en su pantalla que de lo que pasa a su alrededor.
Y entonces, preocupado por este tema, me puse a investigar y eso desencadenó en este libro, Guía para sobrevivir al presente, que lo que trata de hacer es ayudar un poco a las personas a entender por qué nos está pasando esto con las pantallas y cómo podemos defendernos un poquito mejor. Porque lo que está pasando no es casualidad. La gran mayoría de las aplicaciones móviles y páginas web que utilizamos están intencionalmente diseñadas para inducir efectos adictivos. Y hoy lo que tenés es compañías muy sofisticadas haciendo estas plataformas increíblemente buenas, pero a la vez tremendamente adictivas, y usuarios que utilizamos la tecnología con mucha ingenuidad y caemos en la trampa, en una trampa de manipulación. ¿Vivimos una realidad paralela, como si fuéramos un avatar? En algún sentido, digo, todos tenemos como dos, en mi caso, dos Santiago Bilinkis, ¿no? Nuestro self privado y nuestro self público, porque una de las cosas que las redes te fuerzan a hacer, lo que uno comparte en las redes no es la verdad. Lo que uno comparte en las redes es el mejor momento de la semana, convenientemente tuneado y editado con filtros para que parezca 10 veces mejor de lo que fue. Y entonces uno termina construyendo una personalidad para mostrar que no es realmente la persona que sos. Cuando esto se amplifica a todas las personas mostrando en las redes una realidad mejorada, una realidad editada con filtros, lo que termina pasando es que cuando estás yendo a trabajar a la mañana en el colectivo aburrido y te pones a mirar, por ejemplo, Instagram, parece que sos el único que tiene una vida normal, más llena de preocupaciones y percances que de risas y puestas de sol, ¿no? En Instagram están todos navegando en un yate en el Mediterráneo, en el medio de una fiesta. Y entonces es medio inevitable que mirarnos constantemente en el espejo distorsionado que las redes nos ofrece nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. Hoy uno de los fenómenos más fuertes que el libro menciona es que en esta época de hipercomunicación e hiperconectividad nunca hubo tanta soledad, nunca hubo tantas personas que se sienten solas como ahora. Y el otro fenómeno que está empezando a verse mucho es el fenómeno de depresión, bastante fuerte en preadolescentes y adolescentes, hipotéticamente causado por el uso excesivo de redes sociales. ¿Han logrado, al menos en lo que se ve hoy y más que todo, bueno, después de haber soportado el año largo de la pandemia, lo que han logrado es hacer público lo privado, que eso antes era prácticamente imposible, era muy difícil de conseguir? Sí, este borroneamiento del límite entre lo privado y lo público es anterior a la pandemia. Ya hace rato que, sobre todo generacionalmente, uno va encontrando que las personas más jóvenes no tienen el concepto de privacidad o de pudor que por ahí tienen las generaciones más grandes. Esto ya venía sucediendo. Y lo que hizo la pandemia en todo lo que tiene que ver con digitalización fue acelerar muchísimo los tiempos, ¿no? O sea, ocurrieron más cambios en el último año de los que habían ocurrido en la última década, en montones de aspectos, en el aspecto del teletrabajo, todos los cambios que generaron las clases virtuales, en el uso de herramientas como home banking, comercio electrónico, todas estas cosas se dispararon. O sea, es interesante porque la pandemia detuvo casi por completo ciertas actividades, pero a otras, como estas que te menciono, les dio un impulso que no habían tenido jamás. Y entonces de repente, si ya estábamos, porque de nuevo, mi libro es anterior a la pandemia, si ya teníamos un problema serio de abuso de las pantallas, imagínate ahora que toda nuestra vida pasa a través de una pantalla. Antes juntarse con amigos era ir a un barcito, ahora juntarse con amigos es hacer un Zoom. Antes verse con la familia era ir a una reunión en la casa de uno, ahora es un Zoom. Para los chicos era ir al colegio, ahora es hacer un Zoom. Y de alguna manera, una entrevista, antes uno iba al estudio, ahora la hacemos por Zoom. Esta mediatización, este uso de todo a través de la pantalla, está potenciando muchísimo los efectos que ya de por sí me preocupaban cuando escribí el libro. La bajada del libro, esta guía para sobrevivir al presente, es atrapados en la era digital. Y eso es lo que yo veo, muchas personas que de alguna manera están atrapadas. Estamos, ¿no? No me ubico por fuera de ese fenómeno, lo veo con mis hijos, me pasa a mí. Aplicaciones como TikTok, por ejemplo, preadolescentes, TikTok está increíblemente bien diseñado para producir un efecto adictivo. Y casi todos los que nos estén viendo y tengan hijos preadolescentes o adolescentes verán el efecto que eso tiene en sus chicos. Y para pensar esta situación, a mí me gusta mucho la metáfora de la comida chatarra, ¿no? Cuando salió la comida chatarra no la llamábamos comida chatarra, la llamábamos comida rápida, del inglés fast food. Y después nos dimos cuenta que aparte de ser rápida,
era muy mala para la salud y cambió el nombre a comida chatarra, trash food. No dejamos de comerla, porque es rica. A todos nos gusta de vez en cuando comer una hamburguesa, un pollo frito, qué sé yo, estas cosas. Pero sabemos que no son buenas para nuestra salud y que por lo tanto es un gustito que uno se puede dar de vez en cuando, pero no se puede abusar de ese tipo de comida. Bueno, TikTok, Instagram, son la comida chatarra de nuestro cerebro. O sea, así como nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos, y si comes constantemente porquerías te terminás enfermando, nuestra mente está hecha del contenido digital que consumimos. Y comer constantemente contenido digital chatarra convierte nuestra cabeza en una albóndiga, digamos. Entonces, es muy importante empezar a entender que está bárbaro entretenerte un rato mirando fotos en Instagram o mirando videitos virales en TikTok, pero eso no puede ser la base central de tu alimentación digital. Y cuando uno mira, hoy la mayoría de los teléfonos te permiten mirar cuánto tiempo pasás usando el teléfono al día y en qué. Les recomiendo a las personas que nos están escuchando que lo miren o que le sugieran a sus hijos o nietos que lo miren. Se van a llevar una sorpresa y una sorpresa que no va a ser agradable. Casi como si pudieras mirar que estás comiendo y te das cuenta que venís comiendo hamburguesa y pollo frito 5 veces por día todos los días de tu vida. Entonces lo que tenemos como desafío por delante, porque yo no propongo dejar de usar las redes sociales o dar de baja el celular, es cómo lograr poner las redes y plataformas que utilizamos diariamente al servicio de nuestros propios intereses y no quedar rehenes de lo que le conviene a las compañías, porque la razón por la cual diseñan estas aplicaciones para ser adictivas es que el modelo de negocios es muy sencillo. Nos entregan un producto gratuito, nosotros al ser el producto gratis confiamos qué puede haber de peligroso en un producto gratuito, pero en realidad el modelo de negocio es monetizar nuestro tiempo, nuestra atención a través de publicidades. El producto que estas compañías le venden a sus clientes, que son los anunciantes, es nuestra atención ultra segmentada por toda la información personal que recogen acerca de nosotros. Me llevas al sitio justamente sobre el que te quería preguntar, ¿cómo le sacamos partido? Te lo pregunto como emprendedor. Mira, yo creo que lo primero es que los usuarios entendamos cuál es el partido que estamos jugando. Hoy está extremadamente, hoy la situación es extremadamente desigual. Cada vez que vas a instalar una app en tu teléfono y usarla, normalmente aceptás términos y condiciones que implica firmar un contrato escrito por la contraparte en la que ni siquiera leemos ni sabemos que estamos firmando. Si vos vas a firmar un contrato escrito por el otro sin leerlo, más vale que el otro te va a poner todas las cláusulas que le favorezcan. Eso es un poco lo que está sucediendo hoy. Y mi gran apuesta, desde el libro, yo también tengo una charla que di en TEDx Río de la Plata, que está en YouTube, que ha tenido mucha repercusión, los que quieran verla. Yo lo que vengo es tratando de concientizar. Si los usuarios entendemos cómo funciona YouTube, cómo funciona Netflix, cómo funciona TikTok, cómo funciona Instagram, cómo funciona Facebook, podemos intentar defendernos, podemos intentar usarlos sin renunciar a las plataformas, pero también evitando quedar atrapados en la red de Internet, ¿no? O sea, cómo sacarle provecho para tantas cosas positivas que estas plataformas nos traen sin que terminemos todo el día atrapados por nuestra pantalla. O sea, podemos usar los celulares para crear, no solamente para consumir. Podemos usarlos para vivir experiencias compartidas, no para estar cada uno encerrado en su propia pantalla. Pero eso es un poco el desafío que tenemos. Hasta hoy la verdad que el celular nos ha ganado la partida y la mayoría de la gente está todo el día mirando para abajo y metida en su propia pantalla, consumiendo contenido chatarra que al final del día no te deja nada positivo. Recuerdo haber estado en los comienzos de la era digital del Washington Post, del Wall Street Journal, del USA Today en Estados Unidos, y en aquel momento lanzaban sus páginas digitales, sus páginas web, digamos, y coincidían en decir, mirá, no sabemos cómo sacarle la leche a la vaca. Pasado el tiempo, estoy hablando de los años 90, finales de los 90, pasó el tiempo y hoy no hay diario que no sea .com. Entonces me pregunto, ¿hay algo que no sea .com en esta vida? Bueno, de a poco la idea de que existe el mundo online y el mundo offline se está disolviendo, ¿no? O sea, estamos pasando a vivir en una realidad que es una realidad mixta, donde lo real y lo virtual están constantemente entremezclándose. Lo ves con la realidad virtual, lo ves con la realidad aumentada, lo ves con la integración de los modelos de negocio online-offline.
Sí, estamos entrando ya a un momento donde Internet deja de ser una tecnología interesante para los nerds y ya es una parte casi que es el sistema operativo de nuestra existencia. Una vez más, la pandemia potenció un montón de estos efectos, ¿no? O sea, si yo le hubiera ido a cualquier gran empresa hace 1 año y medio atrás y les proponía implementar un programa masivo de teletrabajo, mandar a prácticamente todos sus empleados y colaboradores a trabajar desde las casas, hubieran pensado que estaba loco, me hubieran sacado corriendo, hubieran dicho que era imposible, que era indeseable. Si yo los hubiera convencido, pongamos que los convencía, seguramente hubieran contratado a alguna de estas grandes consultoras que les hubiera armado un plan a 4 años, que después igual se hubiera retrasado a 6, y lo hicimos en 1 semana. En 1 semana prácticamente todas las personas de este planeta pasaron de trabajar donde siempre trabajaron en su oficina a trabajar desde sus casas. Y descubrimos un montón de cosas. Obviamente hay un montón de problemas de tener que hacer un cambio tan profundo de manera improvisada, sin infraestructura correcta en las casas, sin entrenamiento previo, faltando muchas herramientas de software para colaboración. Pero salió bastante bien para haber sido un cambio tan profundo hecho tan rápido. Y descubrimos algunas cosas. Para algunas tareas, la productividad en casa es más alta que en la oficina. Y para muchas personas, trabajar de manera flexible, o sea, no siempre en casa, pero tampoco siempre en la oficina, a veces en casa, a veces en la oficina, les proporciona la oportunidad de A, ser más productivos, B, ser más felices en el trabajo, 3, encontrar un mejor balance entre la vida personal y la vida profesional. Entonces, definitivamente, el trabajo va a ser un área más que se integre a este nuevo mundo híbrido, ¿no? Antes era todos los días en la oficina, por un periodo raro estuvimos todos los días en casa. El futuro del trabajo va a ser híbrido, algunos días en la oficina, algunos días en casa, presencialidad mezclada con virtualidad como algo absolutamente habitual. Sí, creo que es el equilibrio lo que hay que buscar, porque estar también todos los días en casa conlleva a veces a trabajar de más, a no respetarte a vos mismo, no respetar tus propios horarios, de pronto levantarte, ese síndrome de aquel que se levanta y se pone frente a la computadora y son las 4 de la tarde y sigue ahí y no desayunó, no almorzó, no se bañó, no se cambió, en fin, eso me parece que tampoco es bueno, es decir, es el otro extremo. No, por supuesto, cada cosa con su grado de mesura y nosotros en control, ¿no? O sea, la persona que porque trabaja en su casa no puede parar de trabajar, no se viste, no se baña, está teniendo un problema que no tiene que ver estrictamente con el teletrabajo, ¿no? O sea, es un problema más profundo. Ahora, lo interesante es que en todo este proceso de pandemia descubrimos muchas cosas. Voy a dar un ejemplo más. En el tema de educación, obviamente hay mucha frustración con todo el tema de las clases virtuales y que los chicos hayan pasado tanto tiempo fuera de las escuelas. Pero fíjate un detalle. Una de las cosas más interesantes que pasaron el año pasado es que cuando empezaron las clases virtuales y los docentes y las docentes tuvieron que empezar a evaluar, se dieron cuenta que en la misma computadora o celular en la cual los chicos tenían que contestar el examen, tenían Google y Wikipedia y se podían copiar. Y entonces, por primera vez en la historia, el año pasado, dejamos a un costado la peor manera de evaluación que existe en el mundo, que es la maldita prueba de memoria a libro cerrado, donde te preguntan datos fácticos que se memorizan todos la noche anterior al examen y se olvidan 1 segundo después de que el examen terminó. Todos hemos vivido eso y lo vemos también con nuestros hijos. Pues el año pasado no se pudo hacer. Y entonces, por primera vez, tomamos más pruebas a libro abierto y elaboración de monografías individuales o grupales, que es una manera muchísimo mejor de evaluar. Y entonces, ahora que vuelve la presencialidad, muchos chicos están desesperados por volver a la escuela, pero no quieren volver a la manera de evaluación anterior. Y lo triste es que de la mano de la presencialidad están volviendo las pruebas de memoria, o sea, no aprendimos nada. Está bien, no es que había que estudiar siempre desde casa, pero aprendamos de la experiencia que nos ofreció el año pasado, que tuvo muchísimas dificultades, pero también algunos aprendizajes muy valiosos. ¿Estamos a la altura del vértigo con el cual vemos estas innovaciones tecnológicas? Es decir, pasamos de la máquina de escribir a la computadora, de la computadora al teléfono celular y con diversas etapas, con actualizaciones al principio, hoy con aplicaciones, en fin, ¿no es demasiado en poco tiempo? Y el mayor problema que tenemos es que los que ya pasamos los 40, los 50, los 60, crecimos con un modelo mental donde uno estudiaba cuando era joven
se recibía, si podía hacer un estudio universitario, se recibió secundario a los 18, universitario a los 23, 24, 25, y después ya está. Después a trabajar y aplicar por los siguientes 50 años de carrera profesional lo que aprendiste en los primeros 25. En un mundo que cambiaba lento, ese modelo funcionaba bien. En un mundo que cambia cada vez más rápido, ese modelo colapsó. Y eso es lo que está haciendo que las empresas estén retirando a las personas a edades más y más y más tempranas. Probablemente los que hoy tienen 50 años nunca estuvieron tan vigentes, tan energéticos como en este momento. Pero estamos desactualizados. Y estamos desactualizados porque estudiamos hace 25 años y el tiempo destinado a actualización por la mayoría de las personas adultas es mínimo. Es mínimo porque no hacía falta. Crecimos en un mundo que no se desactualizaba tan rápido. Entonces, el mayor problema que tenemos hoy es que seguir incorporando lo nuevo, seguir aprendiendo, seguir estudiando, ya no es optativo. Todas las personas adultas tenemos, si queremos mantenernos vigentes y plenos en nuestra trayectoria profesional, vamos a necesitar dedicar una parte importante de nuestro tiempo a seguir aprendiendo cosas nuevas, y algo mucho más difícil que aprender cosas nuevas, que es desaprender cosas anteriores. Soltar todas esas certezas que fuimos acumulando, toda nuestra experiencia, que mira, yo ya lo hice 20 veces y se hace así. Mira, sí, se hacía así, pero ahora cambió porque ahora hay tal otra cosa. Entonces, lo que más nos cuesta es justamente desaprender todas esas certezas que 20, 25 años de experiencia nos dejaron y que en definitiva por la desactualización, hoy la flexibilidad es muchísimo más importante que la experiencia. Bueno, el desafío es reinventarte permanentemente, porque ya tampoco está la empresa en la que uno entraba a los 18 años y se jubilaba a los 65. Completamente, y la única manera de hacer esa reinvención es destinar un montón de tiempo. Por eso una de las cosas que yo propongo en muchas de mis conferencias es: tenemos que rediseñar la vida adulta y destinar por lo menos una mañana por semana entera, despejada, a seguir aprendiendo. Hoy hay cosas increíbles que uno puede aprender sin salir de tu casa, o desde tu oficina, o desde el colectivo, estudiando en las mejores universidades del mundo, gratis o casi gratis. No se trata de hacer una nueva carrera universitaria, cosas sueltas, lo que te sirva. O sea, una de las cosas lindas de aprender cuando uno ya es grande es que no te importa la nota, no te importa la evaluación, te importa lo que te sirve, lo que aprendiste el viernes y vas a poder aplicar en tu trabajo el día lunes. Santiago Bilinkis, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Un gusto. Primera pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y cuando hablamos de la democracia, o mejor dicho, de las críticas contra la democracia, que es sagrada desde luego, pero hay quienes las critican y sobre todo se critica el funcionamiento de la democracia, en muchos casos por deseos
insatisfechos o porque no ha cumplido con lo que se esperaba que cumpliera, con lo que se espera que se cumpla. En una democracia republicana, sobre todo, más allá de que sea una democracia electoral, como es el caso de Argentina. Ahí están los que culpan a los representantes y los que les echan la culpa a los electores. Y para hablar de esto y de tantos temas más, estamos con el ingeniero Manuel Solanet, que es director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad y Progreso. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo es la calidad democrática en Argentina? Más que calidad democrática hay que hablar de calidad institucional. Nosotros en la Fundación medimos anualmente, a través de un índice, este nivel de calidad. Lo hacemos para la Argentina y para todos los países que tienen la información suficiente para ser medidos. Eso considera una serie de factores, entre ellos la práctica de la democracia. Pero hay otros como la libertad de prensa, como el nivel de la justicia, etcétera. Argentina ha oscilado. Tenemos una pérdida de calidad institucional en el último año. Esto es casi evidente para todo el mundo. Hemos tenido altos y bajos, pero nunca hemos estado en un nivel alto como para poder competir con los mejores países en términos de esta calidad. Me refiero a los países escandinavos, algunos países europeos y otros de Latinoamérica también. Yo creo que si hablamos de democracia es otro cantar. Decía Churchill que la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás. La verdad es que la calidad de la democracia, si hablamos de esa forma, depende de la calidad de los electores. Los países eligen los representantes que efectivamente representan mayorías. Uno le gustaría que salgan elegidos aquellos con los cuales uno concuerda, pero esto no es posible. Y la Argentina tiene un problema de fondo, que es un problema cultural. Cuando se vota en la Argentina, lamentablemente no se vota como uno quisiera. Las pruebas las tenemos a la vista. Desde que se practica la democracia en el año 83 acá hasta ahora, hemos tenido muchos altibajos y no estamos conformes. Las representaciones legislativas no son las que uno desea. Tenemos en este momento una gran disconformidad con las leyes que han salido en estos 2 últimos años, con la calidad de los legisladores, pero es muy difícil hablar de esto, porque uno tiene que hablar de su propio pueblo, de su propia cultura. Uno quisiera que la Argentina sea un país escandinavo en términos de los niveles de educación, de respeto al prójimo, de respeto a la propiedad, pero no lo logramos. La esperanza es que sea así. Nuestra fundación está trabajando, ya llevamos 10 años, en 2 o 3 frentes importantes, pero lo más importante son el cambio cultural y la reforma estructural de nuestro sistema económico y nuestro sistema político. El cambio cultural es el más difícil, porque es el que tiene más dificultades de moverse de un lado a otro, pero no hay que perder las esperanzas. Se nota igualmente un gran descontento en la población, no solo en Argentina, en el mundo en general, y una falta de representatividad, por decirlo de algún modo. La pregunta es, ¿tenemos malos representantes o somos malos electores? Si tenemos malos representantes es porque somos malos electores. Ahora, cuando uno generaliza y utiliza la palabra el plural para lo que uno interpreta como puede ser singular, se equivoca. O sea, no todos elegimos mal y no todos elegimos bien. La democracia da un resultado que es ni siquiera promedio, es de las mayorías. Entonces, si hemos elegido mal es porque no sabemos elegir, porque en el fondo la gente no discrimina entre lo que le sirve al país, lo que no le sirve, lo que deberíamos hacer para que el país salga adelante respetando todos los principios que son vigentes en las democracias evolucionadas, y esto no sucede en la Argentina, lamentablemente, tenemos que decirlo. No sé si sucedió alguna vez.
Se dice que tuvimos una época de oro a partir de la Organización Nacional, la Constitución del año 1853, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando se analiza desde el punto de vista institucional ese periodo, también se observa de que no había una democracia funcionando en términos puros. Había fraude en las elecciones, había una suerte de democracia restringida, pero que a lo mejor era útil para que se eligieran gobiernos que funcionaban de acuerdo a lo que el país necesitaba en esos momentos. Bueno, es muy difícil hablar de esto. No quisiera entrar a hacer juicio de valor porque a uno lo van a calificar de fascista o antidemocrático. La verdad es que todo el mundo piensa que la democracia no es el mejor de los sistemas, pero no hay otro, como decía Churchill. Pero usted decía, ha caído la calidad institucional de Argentina. La verdad, en Argentina hace meses, más de un año, que nos estamos manejando con decretos y no con leyes que deberían provenir del Congreso. Eso es parte de la pérdida de calidad institucional. Cuando un gobierno tiene que funcionar con decreto de necesidad de urgencia, es porque algo falla. O falla el gobierno porque pretende instrumentar medidas que no se corresponden con la voluntad popular, o falla la voluntad popular. Pero esto se considera como una falla institucional. Esto y otros hechos de funcionamiento del gobierno, como le decía hace un rato, son evidentemente pobres en la República Argentina, y hay etapas donde se empobrecen aún más. Esta es una de ellas. O sea, hemos perdido calidad institucional en este último año. Y no es debido a la pandemia, es debido a las malas prácticas de un gobierno que no sabe encontrar el rumbo, y entonces apela a un mayor intervencionismo, un mayor estatismo, y esto sin duda alguna lleva a malos destinos, como lo hemos visto tantas veces. El gobierno desconcierta. Por un lado, una gira por Europa, un diálogo con Angela Merkel, que Alemania es uno de los principales acreedores de Argentina, al igual que Japón. Estamos hablando de negociaciones Club de París, Fondo Monetario, y en forma simultánea una proclama por la cual se pide prácticamente no pagar la deuda. La pregunta es, ¿la oposición del gobierno está fuera del gobierno o dentro del mismo gobierno? El gobierno escupe al cielo, y no es la primera vez que lo hace. Estamos por entrar en el 9º default, y hay un pedido de unas 2.000 firmas, donde hay legisladores y políticos, en general todo el oficialismo, están pidiendo que no se pague la deuda. En el mundo civilizado, un país que no paga sus deudas y que además lo hace con orgullo, como ha sucedido acá cuando el default se recibió con una ovación en el Congreso, es un país mal considerado. Esto está fuera de las reglas de la buena conducta y de la buena institución. Y lamentablemente Argentina está por entrar en un nuevo default. El propio gobierno lo ha dicho, no vamos a pagar. Está tratando de ir por un camino que no es el camino que se sigue respetando las reglas internacionales. Cuando un país pide dinero y tiene continuidad política e institucional, quien venga después, sea presidente del mismo partido o de otro, tiene que respetar la deuda que se asumió, honrarla, y si la reestructura tiene que ser dentro de las reglas que el mundo establece para esa reestructuración. La Argentina no quiere pagar y no quiere respetar las reglas. Esto es lo que hay que tratar de corregir. No puede ser que nuestro país, que a veces se autocalifica de un país evolucionado, rompa de esta forma reglas que son aceptadas por el resto del mundo civilizado. ¿Tiene usted la sensación de que Argentina se considera excepcional en el mundo? No sé si se considera o no, pero es excepcional. Ya alguien dijo que hay 3 tipos de países: los países ricos, los pobres, y Argentina o Japón. Japón ya está fuera del círculo de los países raros. Creo que quedamos nosotros nada más. Yo creo que Argentina tiene que corregir esto
Este es uno de los tantos problemas culturales. Creerse dueños del mundo, creer que se pueden romper las reglas y que el mundo no nos va a castigar. Ya lo hemos pasado eso. Hay que saber que si uno no paga, el riesgo país sube y esto afecta la tasa de interés y el costo del capital de todas las empresas que están dentro de ese país. O sea, afecta la inversión, afecta la creación de empleo y finalmente afecta el desarrollo y genera pobreza. O sea, nada es gratis. Rebelarse contra las reglas que están establecidas en un mundo que las ha establecido por alguna razón tiene un costo y este costo lo vamos a sufrir nosotros. Bueno, el costo ya lo estamos sufriendo con un 50% de inflación estimada, con 42% de pobreza. Es decir, no hay que irse muy lejos para apreciar el panorama. Bueno, este es otro de los temas. La inflación tiene un origen que está claramente definido y sobre el cual no hay discusión, que es un origen monetario fiscal. Pues Argentina tiene endémicamente la tendencia a gastar más de lo que recauda, me refiero a los gobiernos en la Argentina. Y esto no se corrige, sino que se acentúa. Y después viene la inflación, y la inflación se la adjudica a los comerciantes, a los empresarios, cuando no es así. O sea, se agarra el vizcachazo y se ataca a quienes no tienen la culpa, sino que la padecen también. El tema de la inflación va junto con el tema del incumplimiento externo y va junto con el incumplimiento de las reglas en general. Este es el tema de fondo en la Argentina. Ha perdido el rumbo y ha perdido la orientación creyendo de que esto puede hacerse gratis, rompiendo con el mundo, y no es así. ¿Tiene usted la sensación de que esta película ya la vio? Varias veces. Hablamos de que este sería el 9º default. Imagínense las veces que hemos pasado por esto. Y siempre hemos tenido consecuencias que no han sido buenas, sino malas. Por eso que llama la atención de que no se aprenda. Esta es la tarea que tenemos que hacer con gran esfuerzo, que es una tarea didáctica, una tarea de enseñar. Insistir en mostrar cuáles son las reglas que funcionan y las que no funcionan, para ver si finalmente se aprende. Yo tengo la esperanza de que así sea, aunque sea lentamente, pero que en algún momento la Argentina descubra cómo hay que trabajar, cómo hay que respetar, cuáles son las reglas éticas también que no acostumbramos a respetar, y esto lo tenemos evidentemente a la vista. Estamos muy mal calificados desde el punto de vista moral en el mundo, porque los índices de corrupción que miden a ciertas instituciones nos colocan en el ranking en los últimos lugares. Y esto no era así antes. Esto ha sido una evolución indebida que hemos tenido en las últimas décadas, acentuada con algunos gobiernos, por supuesto. Tampoco se predica con el ejemplo, por lo que se ve. Ejemplos tenemos, pero que no se aprenden. Se siguen los malos ejemplos. Esto es lo que hemos visto, estamos viendo ahora y lo hemos visto antes también. Da la impresión a veces, cuando uno ve a argentinos en el exterior que cumplen con las reglas, que no tiran un papelito en la calle, y a la vuelta, o digamos cada día, uno ve que hay quien baja la ventanilla para tirar el papel en la calle. ¿Qué nos lleva a ser así? Bueno, es el ser argentino, es el piola, el que saca ventajitas, el que se adelanta en la cola de las inyecciones de vacunas, y cuyo presidente dice esto no es un delito. Estamos acostumbrándonos a justificarnos también en estas cosas. El papelito en la calle es una muestra pequeña de cosas más grandes. A veces, en alguna época, yo me acuerdo, se hacía gala del piola, el gol con la mano, por ejemplo. ¿Quién se anima a decir en un lugar con mucha gente de que fue condenable el gol con la mano de Maradona? Porque la piolada es parte de nuestra idiosincrasia y se la considera positiva. Bueno, el gol con la mano, y en el mismo partido el mejor gol de todos los mundiales. Y la verdad es que yo creo que el argentino desconcierta. Bueno, pero no es difícil no desconcertar. Imagínese usted cómo
sería hoy un ídolo mundial Maradona si le hubiera dicho al referee, la metí con la mano. Y después hacía ese otro gol que hizo. Porque en el mundo nos miran con mucha desconfianza, cuando acá se considera que fue un héroe por hacer eso. Y si estos tipos consideran eso, yo desconfío de ellos. Le doy la mano y me cuento los dedos después. El argentino, lamentablemente, se ha echado encima estas connotaciones que no son buenas. El decir, no pago la deuda, deme plata, pero ojo que no se la voy a devolver. O sea, nos estamos echando encima una fama y después es difícil sacársela. Usted habla de un cambio cultural. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por la ética. Yo creo que este es un problema de fondo, es el punto de partida. La ética después va corrigiendo automáticamente ciertas cosas. Decir la verdad, el respetar la verdad de los otros, el no calumniar, el ser ordenado, el saber que cuando uno se excede en algo tiene consecuencias. Esto tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, tiene que ser el manejo de la deuda. Son cosas que en el mundo se han penetrado, acá las tuvimos. Siempre se recuerda aquello de Avellaneda, cuando el país estaba endeudado y le costaba conseguir dinero por esa razón. Hizo una declaración diciendo que la deuda se iba a pagar aún con el sudor y la sed de los argentinos. Una frase que quedó grabada como diciendo: esta gente cumple con sus compromisos y lo hace a costa de sacrificios propios. Hay muchos aspectos, pero este es el cambio cultural que se espera. Cuando yo le hablaba de la prédica con el ejemplo, a mí me da la sensación, ingeniero, que la verdad es que el mejor ejemplo no es el trabajo, sino, en cierto modo, ver la posibilidad de subsistir o de ganar, pero no a costa del trabajo, como nos criaron a nosotros, digamos. Bueno, ahora estamos corriendo en sentido contrario. Los planes sociales, que algunos tienen multiplicación porque van a gente que lo necesita y no tiene posibilidades de sostenerse por sí misma, pero de los 8 millones de planes sociales, que era 1 millón hasta el año 2003, después se multiplicaron, hay una proporción inmensa de gente que puede trabajar, que no lo hace, por lo menos no lo hace formalmente para no perder su plan social, y que se ha acostumbrado a no trabajar, a buscar el mangazo, y vienen del otro lado los punteros, los dirigentes políticos que disponen de ese dinero para distribuirlo y lo hacen. Es un círculo vicioso que crea una cultura de no trabajar y se va transmitiendo después de generación a generación. Conseguir un puestito. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros? Nombraron a fulano en un cargo público, vamos a verlo a ver si me da un puesto. El puesto, es decir, yo voy y me pongo en algún lugar para ganar dinero, y si el dinero es alto, si el salario es alto, es un puestazo. Son esas cosas que están tan penetradas en los argentinos. Vivir del Estado es un deporte nacional. Vivir de la protección del Estado, de regulaciones, es otro deporte nacional. Recordemos aquello de que me asocio con un especialista en mercados regulados. ¿Qué significaba eso? La habilidad para conseguir la regulación en favor de uno. La Argentina, dentro de su formación cultural, tiene este avance del intervencionismo, de las regulaciones, que generan poder de parte del Estado, de los políticos que utilizan esos instrumentos, y generan riqueza de parte de los que se favorecen con ellos. Y eso los impele a que no haya cambios. Si hay protección de un determinado sector, no me la saquen. Entonces se va con el argumento: si me la sacan, yo tengo que cerrar la fábrica, etcétera. Esos argumentos de minimizar el daño para que el funcionario no haga nada que cambie la cosa. Estos todos los temas que estamos hablando que tienen que cambiar culturalmente. Ingeniero,
hacemos una pausa y retomamos el diálogo, ¿le parece? Sí, con mucho gusto. Pausa y volvemos con el ingeniero Manuel Solanet. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Continuamos la conversación que mantenemos con el ingeniero Manuel Solanet, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad y Progreso. Y hablaba usted del Estado, y el Estado que otorga planes que se pueden aceptar o se pueden tolerar, digamos, en tanto sean temporales y, bueno, vayan por la búsqueda de la creación de empleo, porque de eso se trata. Ahora bien, ¿cómo se desarma esta madeja para invertir justamente estos planes o convertirlos en la búsqueda de empleo genuino, que además también no es solo una cuestión económica, también es una cuestión de dignidad, supongo yo? Absolutamente. La madeja tiene muchas puntas, resolviendo una no se resuelve todo. Por de pronto hay que generar la confianza y la necesidad de que los inversores tengan en la Argentina un destino para sus inversiones, tanto inversores locales como extranjeros. Esto significa estabilidad monetaria, estabilidad fiscal, reglas previsibles, no cambiables de cada día, una presión impositiva menor de la que tenemos, todo un combo de medidas que nosotros llamamos reformas estructurales. Significa una legislación laboral amigable para el inversor, significa un tratamiento, digamos, estable, tanto en las reglas tributarias como en las regulaciones, y la menor cantidad de regulaciones posible. Porque si no se crea empleo, es ilusorio pretender bajar los planes sociales o bajar el número de empleos públicos. Para que tengamos una idea de cómo ha crecido el Estado en distintas direcciones, el número de empleados públicos entre el año 2003 y el año 2015 casi se duplicó, tomando nación, provincias y municipios. El número de planes sociales pasó de 1 millón a 8 millones. En el año 2002-2003 había 7 millones de personas que todos los meses recibían un pago del Estado, entre jubilados, empleados públicos y planes sociales. Y había más o menos unos 8 millones que trabajaban en el empleo formal, que aportaban por sus impuestos. 12 años después, o sea, en el año 2015, y con estos tiempos estoy indicando dónde nació el problema, 12 años después había 20 millones de personas que recibían todos los meses un pago del Estado y 8 millones que aportaban. Esto es un desequilibrio insostenible. Para corregirlo, como decía recién, hace falta revertir muchas cosas, pero por de pronto la creación de empleo privado. Y se puede, si se dan las condiciones con estas reformas estructurales. La Argentina es un país
que va a ser destino de inversiones y va a crearse empleo suficiente para que se pueda resolver el tema de los planes sociales, que hay que transformarlos de subsidio a sueldos, o sea, de plan social a trabajo, a empleado, y los empleos públicos. Argentina tiene casi 4 millones de empleos públicos en todo el país. Con mucho menos de la mitad podría funcionar mejor aún el Estado, en los 3 niveles. Bueno, esto no se puede resolver de un día para otro si no se genera ese empleo privado que permita absorberlo. Entonces, todo se tiene que dar simultáneamente, porque la confianza se logra con la base conjunto de todas las medidas estructurales. No hay misterio en esto, hay países que lo han logrado. Yo siempre traigo la población el ejemplo de Nueva Zelanda en los años 80, un país que tenía una deuda pública creciente, un déficit fiscal sostenido. Bueno, vino un equipo de gobierno, particularmente una señora, una mujer, Ruth Richardson, que impuso una serie de medidas de reformas y dio vuelta a la economía. Nueva Zelanda se convirtió en un país de atracción de inversiones, de creación de empleo, de reducción del Estado y de eficiencia. La Argentina podría hacerlo también, pero hay que ir en el sentido opuesto al que actualmente gira. Hoy tenemos un círculo vicioso, hay que convertirlo en virtuoso. Y de esa forma vamos a tener la posibilidad de transformar planes sociales en salarios, en empleo. Gente que trabaja y trabaja eficientemente, que no se le inventa un trabajo para sacarla del plan social. Cuando se le inventa un trabajo, viene el subsidio y el Estado termina pagando de todas maneras. Yo creo que nosotros hemos trabajado en un programa de gobierno, nos mantenemos actualizados, hemos publicado 3 libros ya, el último hace unos meses, que abarca la propuesta del conjunto de medidas simultáneas. Y con esto nosotros creemos que se puede crear en 4 años 4 millones de empleos que servirían para absorber la mitad del empleo público excedente, los planes sociales y también el crecimiento de la oferta de trabajo. Y esto es políticamente viable porque no se trata de hacer un programa de ajuste, sino es un programa de crecimiento, de expansión, cambiando las reglas. Si seguimos por este camino es al revés, vamos a tener más pobreza, más necesidad de subsidios, más déficit, más inflación, y el círculo vicioso sigue funcionando en el sentido opuesto al que debería. Me pregunto, ingeniero, ¿no es caro el empleo en blanco en Argentina? Por supuesto, porque está sobrecargado de impuestos. Acá cuando uno paga un sueldo, está pagando arriba de ese sueldo un 60%, un 50%, un 60% y a veces más de cargas, que no todas van al bolsillo después del trabajador en su retiro. Es más, la Argentina instrumentó un programa de capitalización para ir absorbiendo un sistema de reparto de jubilaciones deficitario que no tiene destino. Y esto en el año 2008 se volvió atrás y se destruyó. El gobierno en ese momento captó los ahorros que se habían acumulado y ya se los gastó con impuestos. Destruyó una alternativa que permitiría subsanar una cuestión que es gravísima, que es un sistema de jubilaciones que es estructuralmente deficitario y va a ser cada vez más deficitario en la medida que la población se va envejeciendo. El sistema de jubilaciones es deficitario y a eso sumémosle, o mejor dicho le pregunto, ¿Argentina tiene moneda? No tiene la moneda si consideramos que la moneda tiene que tener varios atributos, entre ellos uno que es reserva de valor. Una moneda que se deprecia constantemente no funciona como moneda. Ese es uno de los problemas básicos. La inflación destruye la moneda. Tenemos que recuperarla. Hay quien dice que hay que recuperarla utilizando una moneda estable, por ejemplo el dólar. Hay quien dice que tenemos que recuperarla por el camino genuino de crear estabilidad. Yo me inclino por esto último. Porque si dolarizáramos la economía y seguimos teniendo un déficit fiscal, vamos a caer en default con todas las consecuencias de la misma manera. O sea, tenemos que tener estabilidad y tenemos que tener equilibrio fiscal para que la moneda que usemos sea una moneda viable. Yo creo que no tenemos moneda, y esa es la pregunta, la respuesta es no tenemos la moneda con los atributos que tiene que tener. ¿Ve la luz al final del túnel para el país?
Bueno, estamos buscando la luz al final del túnel. El túnel está atrasado. Entonces lo que se pretende es que entremos por ese túnel, aceptemos que el país necesita hacer reformas. Para algunos van a ser dolorosas, sobre todo para aquellos que han usufructuado las ventajas de la protección estatal, de las regulaciones, pero en general para la gente van a ser muy beneficiosas. Y esa luz al final del túnel tiene que ser la salida del túnel y no el tren que llega. Ojalá lleguemos al final del túnel y la veamos. Ingeniero Solanet, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ha sido un gusto compartir este programa con ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.